Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3. Jesús, el Hijo Prometido. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número 1. Introducción. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, un hijo que los libraría del enemigo, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el cual habían sido creados. Este Hijo los representaría y los redimiría tomando su lugar y, finalmente, destruyendo a la serpiente. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. La promesa fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios hizo lo mismo con David. Le prometió a David que su hijo sería adoptado por Dios como hijo propio y se establecería un gobernante justo sobre todos los reyes de la tierra. Sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca se imaginaron era que su Hijo Redentor sería Dios mismo. Jesús es el Hijo Salvador prometido, único en toda la humanidad, porque tenía que ser un Dios hombre. Número 2. En estos postreros días. Pablo escribe acerca de los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones que tienen diferentes significados. Postreros días o el tiempo del fin, para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó el tiempo del fin para señalar los últimos días de la historia de la tierra. En Números capítulo 24 e Isaías capítulo 2, Dios promete que en los postreros días levantaría a un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a las naciones a Israel. Sabemos por Pablo que estas promesas se cumplieron en Jesús. Al derrotar a Satanás, atrajo a todas las naciones a sí mismo, iniciando así el tiempo del fin. Nuestros padres espirituales supieron de estas promesas, pero sin recibirlas. Pero lo que Dios cumplió en el pasado, por seguro, cumplirá lo que aún no se ha cumplido. Estas son las promesas de Dios en Jesús. Número 1. Resucitar a sus hijos, iniciada con la resurrección de Jesús. Número 2. Una nueva creación, iniciada al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Número 3. Establecimiento de su reino final, iniciado al derrotar a Satanás en la cruz e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Lo que comenzó en la primera venida de Jesús lo complementará en su segunda venida. Por eso es necesario que ya estemos viviendo bajo estas promesas. Número 3. Dios nos ha hablado por el Hijo. Después de 400 años sin manifestarse, desde Malaquías, cuando vino Jesús, Dios vuelve a hablar. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4 es la más hermosa oración del Nuevo Testamento, porque es Dios mismo quien ahora nos habla. Jesús es la máxima revelación hecha al hombre, incluso mayor que la hecha a través de los profetas. Cristo es Dios mismo, y Pablo lo reafirma. Él creó el cielo y la tierra, y gobierna el universo.
El Antiguo Testamento es la voluntad de Dios que nos habló en el pasado, que se cumple en la vida y obra de Cristo. Ahora tenemos la clave para comprender toda la dimensión del Antiguo Testamento y comprender mejor su significado, así como la fotografía en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de sus piezas. Jesús vino a ser representante, salvador, líder y precursor de todo cristiano. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha para derrotar a la serpiente. Esto significa que lo que hizo Jesús, también el Padre lo hizo por nosotros, y al exaltar a Jesús a su diestra en el trono, también quiere que nosotros estemos allí. Esta es la esencia del mensaje de Dios. Jesús es Dios con nosotros, y todo lo que dijo e hizo, también lo hizo el Padre a través de Él, y para nuestro beneficio, ahora y por la eternidad. Esta es nuestra máxima esperanza para todo cristiano de ayer y hoy. Número 4. Es el resplandor de la gloria de Dios. De Hebreos capítulo 1 versos 2 al 4 nos centramos en la porción que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Éxodo capítulo 24 y Salmo capítulo 4 y 89 y Levítico 9, además de Números 14, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esta presencia a menudo se asocia con la luz o el resplandor. Las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, Juan capítulo 1 y capítulo 4 de Segunda de Corintios. Piensa, por ejemplo, en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva humana, es como si los dos fueran uno solo. Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su naturaleza. No obstante, el Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. No es de extrañar que Jesús dijera, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Por qué es tan bueno que Jesús nos revele el carácter y la gloria del Padre? ¿Qué nos dice Jesús sobre cómo es el Padre? Por eso es importante que recibamos a través de las benditas Escrituras la revelación que Dios hace de sí mismo a través de Jesucristo. Al sol lo percibimos por la luz que llega hasta nosotros. Así, a Dios el Padre lo percibimos únicamente al dejar que la vida y obra de Jesucristo transforme nuestra vida. Esta es su revelación divina para nosotros como cristianos. Número 5. Por quien hizo el universo. Hebreos afirma que Dios creó el universo por medio de Jesús, quien asimismo lo sustenta con el poder de su palabra. Es el mismo que Isaías capítulo 44 y 45 revelan que el Señor es el único Dios. Algunos piensan erróneamente que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó. Pero Jesús es el Señor que creó todo, no fue solo un ayudante. Pablo en Hebreos capítulo 1 confirma que Jesús es quien creó la tierra y los cielos. Salmo capítulo 102 lo identifica como Yahvé el Creador. El Padre creó y Jesús creó. Hay un acuerdo y armonía perfecta entre el Padre e Hijo en propósito y actividad. Esto es la parte del misterio de la Trinidad.
Dios tiene tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dijimos antes, esto es parte del misterio de la divinidad. Entre tanto, en Hebreos capítulo 4, Isaías 44, Hebreos 1 y Colosenses 1, junto con Segunda de Pedro capítulo 1, es Jesús, creador, juez, sustentador y guía de sus profetas. En un sentido real, Jesús, al crearnos, nos sostiene en cada respiración, cada latido y cada aspecto de nuestra existencia la debemos totalmente a Él, porque Él es el fundamento de toda la existencia creada. En Él vivimos, nos movemos y somos de su linaje. Con todo, este todopoderoso Jesús murió en la cruz para salvarnos. ¿Te dice algo todo esto? ¿Cómo crees que es el carácter de nuestro Dios? En las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu se regocijan en ser amorosos y bondadosos, compasivos con todos sus hijos. Humanamente es imposible entender la esencia de Dios. Por eso necesitamos, a través de su bendita palabra, la Biblia, saber de su revelación divina para empezar a conocer, amar y seguirle. Somos sus hijos, somos totalmente de Él venimos y algún día regresaremos a Él, después de haber cumplido con nuestra misión en esta tierra. Número 6. Yo te he engendrado hoy. En Hebreos capítulo 1, Segunda de Samuel capítulo 7, Salmo capítulo 2 y Lucas capítulo 1, el Padre dice a Jesús: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No es que, como muchos equivocadamente creen, haya sido creado por Dios en algún momento del pasado. Lo que significa es que aquí hay una promesa hecha a David que Pablo aplicó a Jesús en Hebreos. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, cuando vino en carne como el hijo de David, ahora como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría las naciones como herencia. Como podemos leer en Romanos capítulo 1 y Hechos capítulo 13, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios en el bautismo y la transfiguración, de acuerdo a Mateo capítulos 3 y 17. Más aún, en Romanos capítulo 1 dice que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Engendrado, aplicado a Jesús, se aplica a su entronización, el comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Él es Dios. De hecho, los capítulos 7 y 13 de Hebreos nos dicen que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, porque es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Hebreos capítulo 13, verso 8 y 7, verso 3, dicen de Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tiene principio de días ni fin de vida. Es Dios eterno. Número 7. Conclusión. Jesús intervendrá 2 veces en esta tierra poderosamente. En la primera venida a esta tierra como Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre.
A través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar totalmente en Él y serle obedientes. Además, Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán, a la cabeza de la humanidad, y cumplió el propósito original que Dios tenía para ella. Jesús llegó así a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», abarcan a toda la humanidad. Además, Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. La gloria que descansó sobre Cristo es la prenda de amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó sobre los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. No estamos solos. La voz que habló Jesús dice a toda alma creyente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿No es esto maravilloso? Y para los que necesitan las preguntas finales se están mostrando ahora. Puede detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de volver totalmente a Dios, hacer ese maravilloso pacto con Dios por toda nuestra vida, hasta que Él vuelva, porque muy pronto la segunda intervención todopoderosa de Cristo que está pendiente se llevará a cabo y quiere que estemos listos tú y yo. Este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.